Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Liderazgo que Inspira. Yo soy Timo y estoy junto con Nati. ¿Cómo están? Qué lindo volver a encontrarnos y hoy tenemos un temón. Bueno, me gusta. Sí, un temazo. Bueno, vamos a hablar de autoliderazgo. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a ir desarrollándolo a lo largo de todo el episodio, pero vamos a descubrir que es importantísimo tener autoliderazgo para poder liderar efectivamente a otros. Así que vamos a ver de qué se trata, si es bíblico o no es bíblico, gran pregunta, y vamos a poder dar algunos puntos particulares para poder llevarlo a la práctica, ¿no? Que a veces nos quedamos solo en la teoría y, bueno, ¿qué hacemos con esto? Así que, bueno, vamos a arrancar con el autoliderazgo. Antes, te invitamos a que nos sigas ahí en las redes sociales. Puedes seguirnos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify estamos como Timo y Nati Podcast. Así que seguinos en la plataforma que quieras y esperamos que realmente estos episodios puedan traer luz y aportar algo más de conocimiento para mejorar nuestro liderazgo día a día. Así que arrancamos con el tema de hoy y empezamos definiendo qué es el autoliderazgo. Bueno, no es nada más y nada menos que influir, tener la capacidad de influir intencionalmente en uno mismo para alcanzar las metas que nos proponemos, porque entendemos que ser ejemplo es clave. ¿Cómo podemos ser personas que querramos en equipo alcanzar metas si mi vida no alcancé ni una sola meta personal? ¿O cómo puedo hablarle a otros de ser disciplinados cuando yo no lo soy? Ustedes recuerden que la Biblia nos dice que somos cartas leídas. Todo el tiempo la gente nos está observando y tenemos que tener autoridad. Dios nos delegó autoridad espiritual, pero nosotros también tenemos que lograr esa autoridad al ser ejemplo. Obviamente que también está bueno decirle a la gente no somos perfectos y hay un montón de cosas por mejorar en cada uno de nosotros. Sin embargo, creo que nuestro objetivo tiene que ser todo el tiempo predicar con el ejemplo. Entonces, si espero algo de mi equipo, yo tengo que también poder hacerlo sobre mi propia vida. Sí, no solamente exigir al equipo un target que nosotros no estamos dispuestos a subirnos. No podemos pedir que levantemos la vara si nosotros primeramente no levantamos nuestra vara de exigencia personal. Entonces es justamente esto, no somos cartas leídas, por lo tanto tenemos que ser el ejemplo. Para poder inspirar a los demás, nuestra vida tiene que predicarles, no nuestras palabras. Bueno, vamos a ver algunos puntos que hacen al autoliderazgo. Y el primero que vamos a ver es el autoconocimiento. Saber quién soy, saber qué es lo que me moviliza. También poder identificar cuáles son mis fortalezas, mis debilidades. Es importante hacernos un autoanálisis y también esto requiere de dos cosas. Para hacerme un autoanálisis tengo que tener introspección, es decir, poder mirarme a mí mismo e identificar aquellas cosas que puedo mejorar o aquellas cosas que, esto lo hago bien, porque no está mal identificar en qué cosas somos buenos, pero también requiere de una retroalimentación externa. Para poder autoconocerme también tengo que escuchar qué ven los otros en mí. Sí, muchas veces nosotros tenemos una mirada muy contaminada por lo que nosotros podemos percibir solamente. Quizás Nati y yo podemos ver algo diferente en vos y viceversa, ustedes en nosotros. Por lo tanto, esa retroalimentación siempre es fundamental. Y todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, conocerme, yo creo que tiene mucho que ver con nuestro ADN, primeramente en Cristo. Tener bien claro quiénes somos en Dios. ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? Porque muchas veces cuando nosotros no tenemos muy claro quiénes somos en Cristo primeramente, todo lo demás puede estar desordenado. Porque podemos tener una excelente planificación, podemos tener excelentes capacidades, pero si nosotros no sabemos quiénes somos en Cristo, es probable que no tengamos la capacidad de poder identificar el poder que se nos fue delegado.
También es identificar cuán alineados estamos con la palabra, ¿no? Recordemos que la palabra tiene que ser un espejo para nosotros. La abrimos y yo me tengo que ver reflejado en la palabra. Y si no es así, también ese autoanálisis de, che, ¿cuánto me falta para parecerme a lo que la palabra de Dios dice? Respecto al autoconocimiento, 1 de Corintios capítulo 9, versículo del 25 al 27 dice: todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. Esto lo decía Pablo. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Es increíble cómo la palabra nos termina dando luz en todo esto, ¿no? Es importantísimo nosotros estar conscientes de que los pasos los estamos dando con un propósito y someternos, disciplinarnos, es algo que nos cuesta muchísimo. Y creo que en este tiempo es en donde, en el tiempo de la conectividad, es en donde estamos más dispersos totalmente. Como que queremos hacer algo y todo nos distrae. Tenemos la tecnología que termina siendo un enemigo en muchos casos, en donde nos termina desviando de nuestra meta y de nuestro objetivo realmente. Entonces, poder tener bien claro que no vamos a dar golpes al aire, no tenemos que desviarnos, no tenemos que perder el tiempo. La palabra tiene que ser esa luz que nos pueda guiar, que nos pueda direccionar en los momentos en donde nos estamos desviando y poder ser ese ejemplo para nuestros discípulos. Yo contigo hemos conocido varias personas que o son corredores o llevan alguna disciplina adelante y compiten, y yo a esa gente las admiro porque no es que todo el tiempo tienen a un entrenador, a un coach o a alguien que les dicen: acordate de que tenés que levantarte a las 5 de la mañana para entrenar, no tenés que comer tal cosa. Realmente ellos les nace de adentro decir: no, tengo una carrera próximamente, entonces me tengo que cuidar con los alimentos, me tengo que levantar todos los días a las 5 para entrenar. Hay una autodisciplina en esas personas. Y es admirable. Es admirable. Y eso mismo tenía Pablo. Y es más, Pablo redobla y dice: si esta gente lo hace por un premio terrenal, ¿cuánto más yo no lo voy a hacer por un premio eterno? Entonces, con más razón, nosotros como líderes tendríamos que hacer este autoanálisis de cómo soy yo y cuál es mi forma de actuar en la vida, y debería asemejarse a esto que está diciendo Pablo en 1 de Corintios 9:25. Si te sentís muy lejos de esto y estás liderando, bueno, este autoconocimiento no es para autoflagelarme y decirme no voy a poder, sino es para cambiar hábitos, cambiar rutinas, cambiar mentalidad. Yo tengo que tener esta mentalidad que tenía Pablo, disciplinarme, no correr y dar pasos sin propósito. Al contrario, todo lo que hago, lo hago con un único objetivo. Sí, creo que nos falta este punto que es fundamental para el autoliderazgo, la autodisciplina. Empezar nosotros a obligarnos, porque Pablo decía: golpeo mi cuerpo. No nos golpeemos, pero sí obliguemos, no empecemos a tomarnos esto como una urgencia. Es algo que necesitamos. Quizás en algunas cosas somos muy disciplinados, pero en las cosas de Dios a veces no somos tan disciplinados como deberíamos. Quizás en nuestro liderazgo somos muy light cuando deberíamos empezar a ser un poquito más disciplinados. Tenemos que tener nuestro tiempo de devocionales, eso es lo básico. Pero después, en cuanto a nuestros objetivos, nuestras metas, empezar a poder ser más disciplinados en los tiempos de ocios, que es lo que más nos roba el tiempo. Totalmente. Y ahí tenemos que hacer un doble clic. Sí, ahí yo creo que tiene que hacer, en el tiempo de la conectividad estamos dispersos, y eso es el enemigo que tenemos hoy día, que tenemos que vencer, creo yo. Del autoconocimiento pasamos, que está muy de la mano por lo que leímos, a la autorregulación o autodisciplina. Es poder tener esa inteligencia emocional para gestionar las emociones y elegir conscientemente cómo responder.
y acá se trata de responder correctamente y no reaccionar ante las cosas. Yo creo que es importante esto porque, como dijimos en capítulos anteriores, yo no me tengo que mover por mis emociones. Hoy siento de leer la Biblia. Bueno, no todos los días vas a sentir ganas de leer la Biblia, pero tenés que hacerlo, y ahí es donde volvemos a lo que decía Pablo, me autodisciplino, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que a veces nos está faltando como líderes. Proverbios 25-28 dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Es terrible. No había nada peor en esa época que una ciudad con las murallas destruidas. Era invadida por cualquiera, se volvían esclavos. Entonces lo está comparando con eso. No te vuelvas esclavo cuando no tenés control, cuando no hay autocontrol, cuando no hay dominio propio, como lo nombra la palabra. Sos alguien muy tendiente a que el diablo te domine, a que no puedas cumplir lo que Dios quiere para tu vida, incluso esto a líderes. Sí, creo que una persona o un líder que no tiene el dominio propio, el control propio, se vuelve completamente vulnerable para el enemigo y terminamos cayendo en la esclavitud. Primeramente el pecado, porque cuando no tenemos dominio propio, el pecado va a estar ahí y nos va a terminar. Al acecho. Sí, totalmente. Está como león rugiente buscando a quien devorar, y si nosotros no tenemos control propio, no tenemos dominio propio, no nos autodisciplinamos, estamos a merced del enemigo. El enemigo con cualquier cosa y nos termina desenfocando. Y como líderes tenemos que empezar a ser un poquito más disciplinados. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr como líderes? Ponernos los objetivos y empezar a trabajar para cumplir los objetivos. Y esta autorregulación nos habla de que nosotros no tenemos que ser personas reactivas. Nosotros tenemos que ser intencionales a la hora de hablar, a la hora de decir. Esto no quita que en algún momento nos agarre con la guardia baja y nos equivoquemos y reaccionemos. Nadie está exento de reaccionar porque estamos bajo presión, porque pasan situaciones, porque tenemos emociones que nos atraviesan continuamente. Por lo tanto, va a haber algún momento en donde puedas llegar a reaccionar. Que sean las menos y que podamos tomar decisiones intencionales para cada momento y empezar a desarrollar el dominio propio que nos habla acá Salomón en Proverbios. Y también 25. lo habla Pablo en 2 de Timoteo 1:7. Dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y en otra versión dice dominio propio. Bien, ahora pasamos al siguiente punto, que es la automotivación, ¿no? ¿De qué se trata esto? Bueno, es el impulso que nace desde adentro para superar desafíos y sostener el esfuerzo. Nosotros como líderes somos personas que tenemos que influir en otros, y también tenemos que mantener motivado a la gente, al equipo, en seguir hacia adelante, que el camino hacia adelante nunca es lineal, ¿no? Generalmente atravesamos un montón de situaciones. Hay algunas veces que nos encontramos con diferentes obstáculos en el camino, pero se trata de sortear esos obstáculos, se trata de que siempre mi mirada está en la meta. Entonces, es muy difícil concebir un líder que se bajonea todo el tiempo, ¿no? Es como, digo, ahí hay que hacer como, che, si yo soy alguien que soy líder y me bajoneo todo el tiempo, eso no es de testimonio para nuestro equipo. No digo que nunca nos vamos a bajonear, pero digo que si todo el tiempo te estás desmotivando y queriendo tirar la toalla, hay algo ahí que hay que trabajarlo. No significa, como siempre decimos, que bueno, entonces no puedo seguir siendo líder si tengo esta característica, pero sí es un punto que decís, che, yo esto lo tengo que mejorar, porque yo como líder tengo que ser alguien que motive a otros. Entonces, ¿cómo voy a motivar a otros si todo el tiempo yo me siento desmotivado? Entonces, la automotivación es tan necesaria. Sí, creo que a veces caemos en depender de una motivación fundamentada o basada en nuestras emociones. Y había escuchado una vez una frase que decía: la mejor motivación no es la interna ni la externa, sino la eterna.
Entonces yo creo que tenemos que tener la motivación correcta y nuestra motivación no puede ser una situación, no puede ser nuestras emociones, nuestra motivación tiene que ser Cristo. Bueno, de hecho Pablo le dijo eso a los filipenses en Filipenses 3, del 13 al 14. Les dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Exactamente lo que estabas diciendo. No lo había leído, pero digo, creo que a veces fallamos y nuestra motivación es fluctuante porque nos está motivando algo pasajero, algo como decía Pablo en el primer versículo que leímos, los atletas van por una medalla que es terrenal y que perece, dice otra versión, pero nosotros tenemos una corona que es eterna. Entonces, si nosotros tenemos la motivación puesta en Cristo, no pueden, por más de que estemos bajoneados, porque van momentos de dificultad vamos a atravesar, pero nuestra automotivación no puede ser otra cosa que no sea Cristo por medio de su palabra, a través de la fe que es puramente en Él. Totalmente. Y después nos encontramos con el autoaprendizaje. Esto es parte del autoliderazgo. El autoaprendizaje es ese proceso voluntario y de vuelta consciente de que necesito crecer. Entonces yo yo como líder no necesito que todo el tiempo el pastor me esté diciendo prepárate, capacitate, aprende. No, hay una necesidad interna mía de querer aprender, de querer mejorar, de que cada cosa que me propongo, bueno, voy a buscar. No sé, yo en un tiempo estaba en una radio y bueno, me hice todos unos cursos de oratoria y leía y veía en YouTube. Bueno, porque tiene que haber esa necesidad de querer aprender. Por muchos años, bueno, nos levantaron de líderes y nunca se nos ocurrió leer un libro de liderazgo o escuchar un podcast de liderazgo. Y eso es algo que queremos enseñarte. Un líder tiene que tener un deseo ferviente de aprender. Obviamente que el autoaprendizaje no significa que yo mismo me voy a autoenseñar, sino que tengo la necesidad, sin que nadie me lo pida, de querer aprender y crecer y conocer más. Y creo que a veces caemos en la mediocridad de, bueno, me levantaron como líder, como hablamos en el episodio anterior, ya soy nombrado el líder y listo, ya está. Y ese es el peor error que podemos cometer porque estamos en constante aprendizaje y desarrollo. Lo que las herramientas que quizás teníamos hace tiempo atrás no nos alcanzan para lo que va a venir. Y Dios todo el tiempo nos va a estar pidiendo un poco más y nos va a estar exigiendo un poco más y vamos a necesitar desarrollarnos un poco más. Por lo tanto, si nosotros hoy en día vemos que todo el tiempo nos están pidiendo que nos desarrollemos como líderes, que empecemos a aprender y no viene la motivación, como leíamos anteriormente, de nosotros mismos, de querer crecer y desarrollarnos, estamos fallando en el autoaprendizaje también, porque depende de nosotros. El autoliderazgo depende de nosotros, no es de afuera que viene, sino somos nosotros mismos liderándonos a nosotros. Me gustó, por ejemplo, el ejemplo de David en Salmo 119. Tenemos los versículos 12 al 16 y el 32, donde podemos ver reflejado un David que quiere aprender. Por ejemplo, dice, te alabo, Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas tus ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. Y encima contamos con ese plus de que el Espíritu Santo nos enseña, nos muestra, nos da claridad cuando leemos su palabra. Entonces tenemos que ser personas que internamente querramos todo el tiempo conocer y aprender más. No te quedes con lo que ya aprendiste o lo que te enseñaron. Siempre hay algo más por aprender y eso tiene que ser un ejemplo. Y me acabo de acordar de algo. Mi pastor, mi primer pastor, que lo tuve en toda mi adolescencia y juventud,
Era un señor muy grande, de hecho tenía 80 y pico cuando me pastoreaba a mí, y un día fui a su casa, porque era como mi abuelo prácticamente, fui a su casa y lo encontré leyendo un libro. Él ya llevaba 50 años como pastor y llegué a su casa y lo encontré leyendo el libro y le dije, pastor, ¿qué estás leyendo? Y me mostró la tapa y el libro se llamaba ¿Cómo ser un buen pastor? Y realmente para mí eso fue una enseñanza, que un hombre de 80 y largos años, después de 50 años de pastorado, esté leyendo cómo ser un buen pastor, me habla de alguien que tiene la necesidad de seguir aprendiendo. Bueno, y para mí a mí eso me marcó y fue un ejemplo para mí. Bueno, que vos como líder puedas ser ese mismo ejemplo para tus equipos. El otro punto es autoestima. Habla sobre la seguridad a la hora de tomar decisiones, asumir riesgos y sostener también. Cuando nosotros tomamos decisiones en el liderazgo, a veces caemos en la inseguridad. Tenemos una situación y donde tenemos que tomar una decisión determinada y muchas veces, cuando no tenemos el autoestima regulada, cuando no estamos bien en nuestra autoestima, tendemos a no tomar decisiones o tendemos a caer y no sentir que estamos capaces para asumir este nuevo reto o este nuevo desafío. Y creo que eso afecta muchísimo a nuestro liderazgo. Y creo que a veces disfrazamos la baja autoestima con humildad, y baja autoestima no es humildad. Y en Mateo capítulo 22, versículo 39 dice, el primer mandamiento nombraba que era amar a tu Dios con todas tus fuerzas, todo tu corazón. Y el versículo 39 dice, y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, igual que al nivel de amar a Dios, y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es condicional, yo puedo amar a mi prójimo cuando me amo a mí mismo. Entonces, el amor hacia mí mismo es parte de una autoestima sana. Como líderes no podemos todo el tiempo juzgarnos a nosotros mismos, estar renegando con lo que somos, con lo que Dios hizo de nosotros, porque eso no es bíblico y porque no es un buen ejemplo para nuestros equipos. Entonces, la autoestima, si vos hoy identificás que tenés una autoestima baja y sos líder, bueno, es un punto a trabajar en este autoliderazgo del cual estamos hablando. Sí, totalmente. A veces cuando estamos con el autoestima dañado o cuando no tenemos, como decíamos al principio, una identidad en Cristo real, cualquier cosa, cualquier situación la podemos sentir como una amenaza y podemos terminar sintiendo que no somos las personas capacitadas o los mejores instrumentos para que Dios use en este tiempo, cuando la palabra, cuando Dios nos enseña que somos nación santa, somos real sacerdocio, somos instrumentos útiles en las manos de un Dios todopoderoso. Por lo tanto, queremos motivarte a buscar en la palabra estas verdades que empiezan a revelar la identidad de Cristo en nosotros. Y como puse acá en mi machete, todo empieza por casa. O sea, queremos ser líderes efectivos en este tiempo, tenés que empezar por vos. Tenés que empezar a identificar todos estos puntos de los cuales estuvimos hablando y yo tengo que esforzarme cada día, como decía Pablo en el primer versículo que leímos, para poder lograrlo, disciplinarme, para poder ser de ejemplo, porque todo empieza en casa y después vamos a ver una transformación increíble en nuestros equipos. Entonces, ¿cuál es la llamada a la acción para esto? Bueno, analizar cada uno de estos puntos. Yo te animo siempre a que los escribas. Escribí, bueno, mi autoconocimiento, sé quién soy, sé qué quiero, sé cuál es mi objetivo, sé a lo que apunto. La autorregulación, ¿reacciono o soy alguien que conscientemente responde ante las diferentes situaciones con sabiduría, como dice la palabra? La automotivación, todo el tiempo no necesitar de motivaciones externas o de que alguien me levante el ánimo externamente, sino yo
encontrar en Cristo la motivación cada día para seguir avanzando pese a cualquier situación. El autoaprendizaje, ser alguien que no se conforme, ser alguien que quiera seguir creciendo y por último, una autoestima sana, poder trabajar en eso. Así que evaluemos cada uno de nosotros estos puntos y reforcemos aquellas áreas débiles. Nosotros, como decía Pablo, todavía no lo alcanzamos, pero sí es importante identificar cuáles son las cosas que me faltan para seguir trabajando en ellas día tras día. Bien, excelente episodio. ¿Viste que se estaba pasó bueno? rápido. Pero nos vamos con la frase final. Sí. ¿Querés contarnos quién es? Esta frase la dijo Carl Gustav Jung, que es un famoso psicólogo suizo, y dice: eres lo que haces, no lo que dices que harás. Entonces es importantísimo empezar por casa, que la gente, más allá de lo que decimos, pueda vernos a nosotros mismos, liderándonos a nosotros mismos a través de la palabra de Dios para poder ser efectivos cuando damos alguna directiva o enseñamos algo a nuestros equipos. Así que gracias por quedarte hasta acá con nosotros. Te animamos a que te esfuerces en cada uno de estos puntos y que puedas seguir creciendo para ser una carta leída y que todos se asombren al ver lo que Dios hizo en tu vida. Excelente. Nos vemos la próxima semana.